El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con algunas de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo en la carta a los Romanos, desde el inicio, está demostrando cómo los gentiles, los paganos que no tienen ley, por lo menos que no han abrazado la ley judía, de la fe judía, también son culpables si cometen el mal. Porque por la ley natural, por la ley que hay en la creación, que evidencia, testimonia la bondad, la belleza y la verdad de Dios, el hombre puede saber qué no puede hacer y qué puede hacer. La misma creación se convierte en una pedagogía y en una evidencia para decirnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, un campesino que trabaja la agricultura sabe que hay ciertos espacios de tierra que no puede labrar, o por lo menos ciertos árboles que no puede tumbar. Si hay una fuente y esa fuente está rodeada por un bosque natural, el campesino por ley innata sabe que si tumba el bosque se seca la fuente de agua. Entonces, para poder sostener la fuente viva, la fuente de agua, no puede tumbar el bosque. Y para eso no tiene que estudiar biología, no tiene que ir a la universidad. Yo recuerdo que tuve un profesor de química, él era veterinario de una de las universidades más importantes aquí en este departamento de Antioquia. Y uno de sus profesores le dijo en una de las prácticas: vamos a ir a la práctica, pero no se vayan a consultarle ni al agrónomo, ni al veterinario, ni, todas las técnicas que hay en este campo. Vayan donde el mayordomo, que ese tiene más sabiduría porque ese conoce la práctica,
y es el que pone en práctica la teoría. Los campesinos tienen esa ley innata. Esto por poner un ejemplo de que todo ser humano tiene una ley innata en su corazón que le dice esto está bien y esto está mal. De hecho, el hombre puede formar mal su conciencia y llamar al mal bien, pero llega un momento en que su propia naturaleza colapsa. Por eso hay gente que se desequilibra, mucha gente, no digo la totalidad, pero mucha gente se desequilibra emocional, mentalmente, porque llega un momento en que es tan grande la acumulación de mal que llegó incluso a considerarlo bien por su mala formación, que explota. Los desórdenes, por ejemplo, en los que viven muchas personas. Hay desórdenes que nadie le está diciendo a la gente que es un desorden y ellos saben que es un desorden. Y ese desorden los esclaviza. San Pablo estaba demostrando, en fin, en el capítulo 1, cómo todos los paganos, sin conocer la ley, sin nunca haber escuchado el Evangelio, sin haber sido instruidos, tienen la capacidad de evidenciar el bien para hacerlo y tienen la capacidad de evidenciar el mal para no cometerlo. Pero luego sigue en el capítulo 2 otra demostración del apóstol San Pablo para decir que los judíos teniendo ley, si hacen el mal, conociendo la ley, también son culpables. Todo el que haga el mal, judío o pagano, judío o griego, si comete el mal, es culpable. Ese es el primer presupuesto del apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Cometer el mal, en el nivel que sea, nos hace culpables. La Gaudium et Spes y el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo toda esta doctrina de la Gaudium et Spes y todo este presupuesto moral en la tradición y el magisterio de la Iglesia, el Catecismo nos dice que por la libertad nosotros nos hacemos responsables de los actos y de toda decisión en conciencia. Por lo tanto, como somos responsables de toda acción libre que hagamos, recibimos un mérito que se puede convertir en un beneficio de perfección para nosotros o se puede convertir en un castigo, en una pena. Todo depende cómo sea el acto. Si el acto es bueno, trae para nosotros un mérito bueno, que es un premio de Dios. Por lo tanto, mayor santificación, mayor gracia, mayor cercanía con Dios. Pero si el acto es malo, ese acto trae un mérito y es un castigo. ¿Y en qué consiste ese castigo? Mayor distancia de la gracia, mayor distancia del bien, mayor distancia de la luz. ¿Qué quiere decir? Que entre más me distancie de la luz, más ciego voy a estar. Que entre más me distancie del bien, más propenso a cometer el mal voy a estar. Que entre más me aparte de la belleza, más horrible voy a estar interiormente. Que entre más me aparte de la verdad, más susceptible al error voy a estar. Ni griegos ni judíos. Pero los judíos que justificaban y decían, nosotros nos hacemos puros, santos, por la práctica de la ley, San Pablo les dice, no señor. El que se circunciden, el que vayan al templo, el que vayan al culto, el que recen los salmos, el que hagan oraciones largas, el que hagan ritos litúrgicos allá en el templo, no les sirve de nada si están faltando a la ley. No les sirve de nada si están cometiendo el mal. No les sirve de nada si están fallando. Porque a nosotros nos justifica Cristo, que es la ley suprema. Y si nosotros no hacemos lo que Cristo nos enseña, que fue el único que asumió toda la ley y la cumplió, ¿sí? No la omitió, ni la infringió. Cristo asumió toda la ley. Cristo asumió la recomendación de los profetas
y lo vivió en su propia persona. Cristo es el que nos enseña cómo debemos vivir. Y si nosotros no acogemos a Cristo, ¿y qué es acoger a Cristo? Acoger cada una de sus palabras y acoger cada uno de sus comportamientos y obedecerlos. Es decir, comenzar a vivir como Él vivió. Eso nos justifica. A nosotros no nos justifica ninguna otra cosa. A eso se le llama fe. Fe no es venir a la Eucaristía y participar de la Eucaristía media hora, 40 minutos, una hora. Fe no es ir a la misa todos los días. Fe es llevar a cabo, cumplir lo que escuchamos y lo que vivimos en la Eucaristía. Porque de repente quien viene a la Eucaristía media hora, 40 minutos, una hora, sí, 2 horas, 3 horas, y no recoge lo que Cristo le está diciendo y va y lo cumple en el resto del día, entonces no le está sirviendo de nada. Por eso San Pablo dice que ni los judíos pueden creer que eso los justifica. Un católico no puede decir que simplemente porque fue a misa todos los días ya se justificó. Eso no justifica a nadie. La Iglesia debatió ese tema en el siglo IV y ese tema se habla hoy en la teología sacramental, el ex opere operato y el ex opere operantis. Es decir, qué capacidad tiene de actuar la gracia y la fuerza del sacramento en la persona. ¿Y qué dice la Iglesia? La fuerza y el poder del sacramento actúa en la persona de acuerdo a su fe. Si por ejemplo la gente va a misa por cumplir, porque hay que ir a misa todos los días y porque me recomendaron ir a misa todos los días, pero solamente por eso, ahí hay fe. No, eso se llama legalismo, por ley. Nosotros los religiosos, yo voy a misa todos los días porque en las constituciones dice que hay que ir a misa y si no voy a misa me echan. ¿Eso cómo se llama? Legalismo. ¿Eso justifica? Eso no justifica a nadie, ¿sí? Yo voy a ir a confesarme porque si yo no me confieso me condeno. Yo tengo que tener una relación con los sacramentos desde el corazón. Por eso San Pablo dice que lo que a mí me justifica es precisamente la búsqueda del corazón, buscar a Dios con el corazón. Al final de la misa, el Padre en algunas despedidas dice: hermanos y hermanas, hijos e hijas, la misa ha terminado, pueden irse en paz. ¿Qué significa misa? Significa misión. Es un envío que hace: vayan y pongan en práctica lo que han escuchado y lo que han visto. Vívanlo, esa es la misión del católico. El católico que tiene una relación legal con la liturgia y con la Eucaristía, se va a seguir haciendo lo que le place, lo que le gusta, lo que quiere, lo que opera a su manera y no la voluntad del Señor. Eso no santifica a nadie ni justifica a nadie. No sirve. Este capítulo 3, San Pablo nos está diciendo: nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Por eso somos justificados. Nosotros no somos justificados por nada más. Y esa justificación se hace operante y se realiza en nosotros cuando morimos con Él. Si no morimos con Él, tampoco resucitaremos con Él. ¿Y qué es morir con Cristo? Apartarse de todo lo que Cristo se apartó. Cristo, por ejemplo, nunca se confabuló con el error. Los fariseos eran hipócritas y Cristo no se iba a sus reuniones y a celebraciones con hipócritas. Nunca lo vieron haciendo eso. Al contrario, ellos lo criticaban porque ¿con quién se iba el Señor? Con pecadores que se arrepentían y acogían la gracia. A Cristo nunca, por eso los fariseos lo persiguieron y hoy lo vemos persiguiéndolo. Cristo no se confabuló con ellos. Y no crean que no lo invitaban. Y cuando iba, le sacaba a la luz los errores.
les decía hipócritas como hoy, les está diciendo, ustedes le construyen mausoleos y sepulcros a los profetas y así se hacen culpables como sus padres del delito que ellos cometieron, porque persiguieron a los profetas, porque los mataron, porque los maltrataron. ¿Y por qué maltrataron sus padres a los profetas? La tarea de los profetas era muy particular porque Dios los envió no a hablarle al pueblo pagano. A uno que otro profeta por ahí lo mandó a evangelizar paganos, pero Dios no los mandó a los paganos. ¿Saben a dónde mandó el Señor a todos los profetas? A su propia casa. ¿Saben a dónde está mandando el Señor hoy a los profetas verdaderos? A hablarle a la iglesia, no a otro lado. Los que son falsos dicen, no, todo está muy bien, todo está muy bien. Mire, este obispo bendiciendo uniones homosexuales como es un santo. Padre, es un santo. Es que lo haces por amor, por pura misericordia. Mire, este sacerdote que confiesa y le da la absolución a personas que tienen una relación actual y son del mismo sexo. Padre, es que tiene mucha misericordia y ama mucho. Mire, este sacerdote que le da la solución a una pareja que vive en unión libre y están públicamente en pecado, ¿sí? Pero ese Padre es muy misericordioso, Padre. Es muy bueno. Es muy bueno. Mire, por ejemplo, que le dice a este joven que cae en la pornografía, le dice, no, tranquilo, no se preocupe. Padre, me encontré con un sacerdote más bueno. Ay, salí tan tranquilo, tan feliz. ¿Sí? Yo que pensé que me iba a decir que eso estaba mal, que me iba a condenar, que me iba a juzgar. Y me dijo que no me preocupara por eso, que eso estaba muy bien. Cuando nosotros comenzamos a tener ese tipo de actitudes, nos confabulamos con el error y con la mentira. Cristo nunca lo hizo. Por eso hoy no es tan fácil seguir al Señor. Por eso lo advertía el Papa Benedicto XVI. La mayor amenaza para la Iglesia y para el papado, lo dijo en el 2018, es este aparente humanismo. ¿Qué hace este aparente humanismo? Lo malo lo considera muy bueno, virtuoso y santo. ¿Qué hace este aparente? Ojo que el discurso de este aparente humanismo está fundamentado en la religión. Porque el anticristo sabe que es un presupuesto al que todos tendemos. La religión es una tendencia natural del ser humano. Entonces todo lo que es malo, todo lo que es, como lo vemos bonito, porque así lo presenta el diablo, lo presenta muy bonito, él no va a presentar feo, jamás. Lo vemos tan bonito, lo aplaudimos y nos hacemos cómplices. O por callar y disimular el error, o por ir a practicar lo mismo que practican quienes están en el error. Padre, es que yo tengo que ser muy prudente. Y la prudencia que nos enseña la Iglesia, ahí está en el Catecismo, y sería bueno que repasaran a Santo Tomás, ya que fueran y lo leyeran. No se queden con las estupideces que los falsos profetas hacen como ayer con la palabra del Señor. Porque Lutero pervirtió a muchos con la palabra del Señor. Porque el demonio quiso pervertir a Cristo con la misma palabra de Dios. Y porque el anticristo hoy pervierte a muchos con la misma palabra de Dios y con la doctrina de los santos. Lamentablemente, los católicos estamos en un grado de tanta vulnerabilidad por el nivel de ignorancia, la mayoría culposa, por pereza, por negligencia, por no formarnos como nos pide el Señor, primero desde la oración y luego desde el impulso que nos da la oración, ir a preguntarle a nuestra iglesia qué es lo que debemos hacer
y qué no debemos hacer, porque como no tenemos humildad y creemos que las sabemos todas y ya nos creamos un Dios en nuestro interior, como nos lo advertía la Gaudium et Spes, a nuestra medida, ese Dios es el que nos habla. ¿Y tú a quién le preguntas? Padre, yo me voy a orar y le pregunto a Dios. ¿A cuál Dios? El que me habla en el corazón, Padre. Y el que te habla en la Sagrada Escritura, no, Padre, yo le creo más a este en el que me habla el corazón. Y el que te habla en el Catecismo de la Iglesia Católica, no, Padre, yo le creo mejor al que me habla el corazón. Y me escuché una predicación, Padre, tal y tal, ahí me lo confirmó, como yo lo sentía. Claro, es que el demonio no para. Y tiene falsos profetas a su servicio. Y si están dentro de la iglesia, mejor. Le sirve, a él no le incomoda eso, no. ¿Cómo los va a sacar? No los puede sacar, antes los alimenta. Satanás no los va a sacar porque le sirven para lo que él necesita. El Señor no nos dijo, la iglesia, la Lumen Gentium, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, nos habla de las imágenes de la iglesia en la palabra del Señor. Dice que la iglesia es un campo, que la iglesia es la Nueva Jerusalén, que la iglesia es una red, que la iglesia es una vid, ¿sí? Y hay varias figuras, imágenes de la iglesia. Vamos a ver, la iglesia una red. ¿Qué nos dice el Señor en la parábola del reino de los cielos que se parece a una red? Dice que es la iglesia, que pesca peces de toda clase, ¿sí? Y que en esa red que es la iglesia hay peces malos y también hay buenos. Hay católicos que se resisten a esta verdad y les da miedo aceptar eso. Entran en pánico. Claro, como han recibido una formación, ya sabemos de dónde viene. Por eso les perturba aceptar esta verdad, ¿sí? Pero la iglesia lo sostiene. ¿Qué hacemos? El Concilio Vaticano lo sostiene. Que en esa red hay peces malos y peces buenos. Que la iglesia es un campo. Y que en ese campo hay trigo y hay cizaña. Menos mal no estoy haciendo una interpretación. Aquí no es el padre Omar el exégeta, ¿sí? Es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Que tantos defienden. Dice que es un campo donde hay trigo y hay cizaña. Y tanto en el campo donde está el trigo y la cizaña, como en la red, también va a haber un juicio. Todavía no, apenas va a empezar, ¿sí? Y el Padre dará la orden el día de la siega y no nos toca a nosotros, a ninguno de los que estamos hoy. No nos va a tocar hacer ese ejercicio de seleccionar los peces malos y los buenos, ¿sí? Eso lo van a hacer los ángeles que Dios tiene destinado para eso. Eso no nos toca a nosotros, seleccionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso le toca a los ángeles al final, ¿sí? Que separarán a las ovejas de las cabras, ¿sí? A unas las pondrán a la izquierda, a otras a la derecha. Lastimosamente hay gente dentro de la iglesia que hace eso, ¿sí? Hay gente dentro de la iglesia que dice quién está en comunión, quién no está en comunión, quién está en gracia, quién no está en gracia, quién se salva, quién no se salva. ¡Qué osadía! ¡Qué suplantación tan grande de Dios! Menos mal Dios nos libró de ese tipo de juicios, para no atormentarnos nosotros, ¿sí? Simplemente uno lo que observa es si se va dando cuenta. Y uno en el interior se va dando cuenta y uno sabe por dónde va cada cosa, ¿sí? Y eso lo va evidenciando el Señor para hacernos un favor, con un fin, para que no nos mezclemos, para que oremos, para que tengamos amor y compasión. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, primero, de darnos cuenta quién es el que nos justifica. A nosotros no nos justifica ningún ser humano, ninguna institución, ningún grupo.
Ni siquiera la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, tiene la capacidad de justificarnos. Ella tiene la capacidad y la misión de mostrarnos quién nos justifica. Y por eso todos los días nos lo ofrecen los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía y en la confesión. Esa es la pastoral que hace la Iglesia. Decirnos a todos, vengan, es Él el que justifica, nadie más. Por eso la Iglesia no es autorreferencial. Y por eso es tan cuestionable hoy que haya dentro de la Iglesia grupos, comunidades, entre ellas religiosas, que haya sacerdotes incluso de este tipo, que son los que dicen quién se salva y quién no se salva. A ese nivel. Ni siquiera los obispos tienen esa tarea. Los obispos tienen la tarea de enseñar magisterio, de enseñar la fe, de enseñar la moral. Esa es su tarea. La tarea de nosotros es transmitir, de los sacerdotes, pastores, transmitir y enseñar la fe y enseñar la moral. Enseñarle a la gente desde la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia cómo deben vivir y cómo lo deben hacer yendo a Cristo. A nosotros nos llamaron a mostrar a otro, no a mostrarnos nosotros. ¿Qué hemos hecho hoy de la Iglesia? La hemos convertido en instrumento de nuestros propios quereres, de nuestros propios proyectos. ¿Qué estamos haciendo con los sacramentos? Convertirlos en siervos, en esclavos, en cenicientas para que trabajen para nosotros. ¿Qué están haciendo mucha gente con los sacerdotes? Y sobre todo laicos, creen que los sacerdotes son sus siervos. Pues le recordamos a todos en la Iglesia que los sacerdotes somos siervos de un único Señor, de un único amo, y que la administración del ministerio sacerdotal se lo confió Dios a una sola persona, que es la Iglesia, madre y maestra, a nadie más. Y que los obispos, en comunión con la Iglesia, tienen esa potestad de ejercer esa administración. ¿Qué está pasando hoy? El Papa Francisco lo ha dicho varias veces. Obispos que se han convertido en siervos de Estado. Obispos que trabajan para ciertos intereses de algunos. Eso es muy grave. Por eso el Papa no es Cristo. El Papa es vicario de Cristo. No es Cristo, es vicario de Cristo. El Papa no es amo, es siervo de Cristo. Y por eso nosotros los sacerdotes sumisos a Él le seguimos el ejemplo en obediencia a nuestro Señor. El Papa no es la Iglesia, el Papa es siervo de la Iglesia. Los cardenales no son la Iglesia, son siervos de la Iglesia. Y por eso ellos deben ayudarle al Papa en esta tarea de ubicarnos a nosotros los católicos, al pueblo santo de Dios, en el único camino que nos lleva al Padre, que es Cristo. En la única vida que nos alimenta y nos mantiene nutridos, que es Cristo. En la única verdad, porque no hay varias verdades, es la única, ¿sí?, que nos presenta la voluntad del Padre, y es Cristo. Y de ahí para abajo, del Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, que hacemos parte de la jerarquía y que estamos configurados con Cristo cabeza, y no por mérito propio, sino en razón del pueblo de Dios, se nos confió la tarea por una capacidad sobrenatural de orientar al pueblo, de llevarlo a Cristo, de conducirlo a Cristo, porque es una misión particular. Nos configuraron con Cristo cabeza, tenemos que ir a la delantera enseñándole a los fieles hacia dónde deben ir, dónde deben terminar. Y el Concilio Vaticano nos dijo unas palabras bien bonitas en la Lumen Gentium. ¿A dónde se debe conducir todo el pueblo de Dios? A la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. No hay otra fuente. La gente no va a vivir y se va a nutrir
si está en un grupo, si está con esta persona, si está con este obispo, si está con este sacerdote. No, la gente se va a nutrir y se va a alimentar y va a calmar su sed y va a revivir verdaderamente si viene a la única fuente. Por eso cuando Cristo se encuentra con la samaritana le mostró que esa fuente no servía, porque el que bebiera de esa agua volvía a tener sed. Y hoy hay muchos católicos pegados de pozos agrietados, ¿sí? Pero así no tenga agua ese pozo, se ponen a lamber, hasta sangran, sí, sus corazones están raspando a ver si encuentran un poquito de agua ahí, no se quieren soltar de esos pozos. Y Cristo se sentó en el pozo y le dijo, en pocas palabras le dijo a la samaritana, este pozo no te sirve. Y el ejercicio que has venido haciendo toda tu vida ha sido en vano. Porque el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, nunca más volverá a tener sed y saltará en él como un torrente hasta la vida eterna. Y se convenció tanto esta mujer de eso que hasta tiró el cántaro. Ya no le importó ni el cántaro, era donde ella depositaba el agua. ¿Sí? Lo botó y se fue corriendo a decirle a sus hermanos a quién había encontrado. Jeremías le decía al pueblo, ustedes, el Señor a través de ustedes me cambiaron a mí el manantial de aguas vivas por cisternas rotas. Ahí está, católicos dependiendo de grupos, dependiendo de sacerdotes, dependiendo de instrumentos. Y si no les ríen, y no los llaman, y no les hacen como una manifestación de afecto, se sienten morir. ¿Por qué? Es que no estás pegado a la fuente, que es Cristo. Que el concilio nos dijo en la Sacrosanctum Concilium que la Eucaristía es fuente de vida cristiana. ¿De quién dependemos nosotros? Y también nos dijo la Sacrosanctum Concilium que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa? Que todo debe llegar ahí. Hoy hay muchos en la iglesia que están absorbidos por el activismo. ¿Y saben qué hace el activismo? El activismo tiene sus propios fines. Trabajar para el hombre, no para Cristo. Y ya sabemos que el que no recoja con Cristo, desparrama. ¿Para quién trabajamos nosotros? ¿Para quién trabaja Omar, el padre Omar? ¿Para quién debe trabajar? Ay del padre Omar si trabaja para tener gente que lo siga a él. ¿De qué le va a servir eso? ¿De perdición? ¿Para nada le va a servir? ¡Para nada! Ay del padre Omar si trabaja para tener la estima de la gente. ¿Para qué le va a servir eso? Para nada. Ay del padre Omar si trabaja para que no le falte pues alguna seguridad material en esta tierra. Por eso los sacerdotes no recibimos sueldo. Los diocesanos reciben algo que se llama estipendio. Los religiosos por el voto de pobreza no recibimos nada. Todos se lo entregan a la comunidad y se lo entregamos a la... Menos mal, porque no nos toca estar como preocupados por ese tipo de cosas. Hay otros que se preocupan por eso. Y es el Señor y lo hace muy bien. Y ese es el modelo, ese es el fin al que Dios quiere que llegue todo su pueblo, a depender de Él. Entonces, hoy estamos tan imbuidos en una cantidad de pozos agrietados. Y la gente es corriendo ahí, se esclaviza, esclavos. Padre, es que mi única seguridad, ¿cómo me pide que la deje? Yo no la puedo dejar, Padre. Si la dejo, me muero. Todavía no te has dado cuenta dónde está el manantial de aguas vivas. Cuando lo descubras como la mujer samaritana, lo tirarás. Lamentablemente hoy en la Iglesia Católica hay mucho católico que no cree, porque así es, no creen que la Eucaristía es fuente de vida.
y sacerdotes así, y obispos así, religiosos y religiosos así. Padre, uno yendo a misa del Santísimo, uno cómo va a luchar ahí contra las tentaciones, Padre, no hay que aprender otro tipo de métodos, sí. Y por eso la gente está escuchando por ahí fantasías en redes sociales, a ver cómo alcanzo esta virtud, cómo alcanzo esta otra. Pero nos dice el concilio que la Eucaristía es fuente para eso. Pues sí, con la Eucaristía se lucha contra cualquier tipo de tentación y con la Eucaristía se vence. Es suficiente. Yo recuerdo mis primeros años aquí en la comunidad, por la vida desordenada, yo le he contado que tuve lujuriosamente y después de ser adicto también, sí, al vicio y a muchas cosas. Una de las cosas que para mí se había convertido como en una batalla antes de entrar a la comunidad era pensar en el celibato, porque yo quería ser radical. Dios me dio la gracia y Omar, si te vas tienes que ser fiel. Y yo, pero vivir la pureza, el celibato, la castidad, la virginidad consagrada, la pureza, como me la estás pidiendo, Señor, eso no es fácil. No volver a mirar con deseos carnales ni a desear con la carne. No, eso no es fácil, Señor. Y por dentro algo me empujaba y me decía, sí, no tengas miedo. Y en esa lucha trataba de escuchar esa voz, otra que me decía, no, eso es imposible. Por eso el Señor lo está denunciando, que hay algunos fariseos que cogieron las llaves del saber e impiden la entrada dice, ay de ustedes, maestros de la ley, ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el peso. Cuando yo llegué a la comunidad, escuché esta frase, recién llegado. El amor de Dios es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo. Eso me encendió una cosa por allá en el corazón y yo dije, lo creo, casi que levanto la mano. Dije, lo creo, Señor, yo creo que tu amor, el amor que yo estoy sintiendo de ti es tan grande que es capaz de devolverme. Y por allá esa otra voz amenazante se iba apagando, sí. Sí, a Omar, no eres capaz, como le decían a San Agustín, sí, las pasiones de esos. Agustín, tú no puedes vivir sin nosotras. Y Agustín en esa lucha. Y pensaba en las mujeres con las que anduvo, el ambiente lujurioso. Agustín pensaba en el licor en toda la vida. Agustín, tú no puedes vivir sin nosotras. Y San Agustín escuchaba otra voz de adentro que le decía, no tengas miedo. El que muere con Cristo, resucitará con Cristo. Y Agustín se pegó eso. A mí me pasó. Pero no fue, yo no sé de dónde es esa frase, pero yo me la creí. Y cada que se me venía una tentación de impureza, porque se me venían. Claro, después de estar tan desordenado tantos años, ¿cómo estaban mis pasiones desordenadas, queriendo alimentarse? Porque cuando uno cae una vez, deja cebadas a las pasiones. Ese es el error. Y usted va y se confiesa y la confesión, sí, le perdona el pecado, pero la culpa le queda, ¿sí? Y si la contrición no es buena, más grande la llaga. ¿Qué quiere decir? Más grande la tendencia a volver a caer en ese pecado. Si no preparas una buena confesión, si no haces los pasos de una buena confesión y no llegas en la contrición de corazón al dolor de amor por ese pecado cometido, esa llaga, el Señor te perdona, porque Él es fiel y leal, pero la llaga en la pasión te queda herida. Y esa pasión afectiva y sexual quiere de lo mismo que le habías dado y te reclama y te exige. Lo que le llaman a eso el síndrome de abstinencia, ¿sí? Al que se hace adicto a algo. Padre, no soy capaz, y como los que asesinan.
alguna vez confesé a alguien y me decía, padre, qué lucha tan fuerte. Siento el olor a pólvora y me dan ganas de ir a seguir matando, padre, tanto que he matado. Y cayó, y yo le conté esto que les estoy contando, le dije, mira, el amor de Dios es tan grande que puede sanarte de eso. Y se tiró de rodillas en el confesionario y se puso a llorar, padre, sí. Y mientras estaba de rodillas le conté, mira, a mí las tentaciones me decían, no, Omar. Y cuando se me subía eso, que eran puras tentaciones, el diablo me mandaba que cayera y yo me venía para el Santísimo. Y me arrodillaba y le decía, Jesús, tu amor es tan fuerte que es capaz de devolver la virginidad y la pureza al cuerpo. Y entre más convencido se lo decía a Jesús, por allá me empezaba una paz hasta que se desaparecía, se esfumaba la tentación. Y cada vez que volvía, lo mismo. Entonces le conté yo a y esta persona me puso a llorar y me dijo, padre, ¿de verdad? Sí. Pues hoy miren, yo escucho testimonios a veces de personas, a veces yo he dicho que la Eucaristía es la fuerza suficiente para vencer la lujuria en cualquier grado, ¿sí? Masturbación, pornografía, pensamientos, todo eso, la medicina. Y hay gente que lo ha escuchado y se lo ha creído. Unos que me han contado, padre, desde que yo le escuché eso, comencé a ir a misa con fe, padre, se me acabaron las pruebas. Pero hay unos dueños del saber dentro de la iglesia que le dicen a la gente que no puede vivir sin masturbarse, que le dicen a la gente que eso es normal, que le dicen a la gente pues que hay que vivir con eso, hay que acostumbrarse a vivir con eso. ¿Quiénes son esos? Son esos fariseos, ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber, ustedes no han entrado. Y quizás quien aconseja así es porque cae en lo mismo, porque no ha podido triunfar con la gracia del Señor, porque no cree que se pueda vivir una vida de limpieza y de pureza en este mundo sin necesidad de satisfacer esas pasiones desordenadas. No lo cree, no lo aconseja porque no lo ha experimentado, y no lo ha experimentado porque no lo cree. No ha llegado todavía la fuerza del amor de Dios a ese corazón. A mí me ha tocado ver a lo largo de estos 19 años, no solo en mi vida, en muchas personas cómo actúa el Señor. Hay gente que llega al confesionario, yo los veo asustaditos, y más los que no me conocen en persona, entonces, y yo comienzo a atenderlos ahí en confesión. Sí. Después de que reciben el sacramento, pues no se quieren ir, ¿sí? No por mí, sino por lo que hace Jesús en ellos. Mientras algunas personas vienen a acompañarlo, entonces los mandamos aquí al Santísimo. Padre, yo nunca había sentido algo tan especial. Aquí de rodillas ante Jesús. Y la gente va yendo buscando instrumentos por ahí detrás de instrumentos, psicólogos, a ver. Y el Señor dándoles en el interior la libertad que necesitan. Pero como hoy los dueños del saber le enseñan otra cosa a la gente. La Eucaristía la recomiendan por una norma, por protocolo, ¿sí? Porque eso es católico, ¿sí? Para que no vayan a decir que es que... Pero es puro protocolo, no porque crean en ella, ¿sí? Porque no es lo que predican, ¿sí? Hay algunos que la fama se les ha subido tanto que les da miedo que Jesús les quite lo que ellos ya consiguieron, ¿sí? Y eso es ser ladrones, porque las obras son de Dios, las almas son de Dios, las personas son de Dios, no nos pertenecen a ninguno de nosotros. Nosotros trabajamos para extender otra fama, y es la fama del Señor, no la nuestra, no de la de ninguna institución, no la de ningún grupo, no la de ni siquiera la iglesia. Es que el Papa Francisco lo ha dicho más de una vez, la iglesia no es autorreferencial. Y a los obispos se los dijo, ¿cuántos obispos cayeron en encubrimiento de casos graves de abuso para conservar una falsa imagen de lo que es la iglesia?
El Papa dijo, no señor. Cuando hizo la cumbre extraordinaria de la causa de abusos a menores, hizo rueda de prensa y llamó a los medios de comunicación. Y pidió 5 testimonios de 5 continentes diferentes, contando las cosas terribles que habían hecho algunos doctores, dueños del saber, que el diablo los comenzó a instrumentalizar para él, dentro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que saber una cosa, y el Salmo hoy lo canta de una manera convencida. Dice, de ti procede el perdón, Señor. Por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que el centinela a la aurora. ¿De quién aguardamos nosotros la justificación? ¿De los hombres? ¿De las personas? ¿De que nos digan y nos peguen la palmada en el hombro y nos digan que está bien? Contra eso tenemos que luchar, y yo el primero, porque el miedo es terrible en los momentos en los que estamos viviendo, y el miedo nos atropella y mucho, y podemos vendernos y podemos apostatar. Pedro, el primer papa, apóstol, escogido por el Señor, ordenado por el Señor, recibió el ministerio sacerdotal, episcopal, ¿sí? Fue declarado por Cristo, le dio la autoridad sobre la iglesia, y por miedo, ¿qué le pasó? Negó al Señor 3 veces. 3 veces. Y esa lección le quedó para toda la vida. Después de Pentecostés, Pedro no fue el mismo. Hay algunos en la iglesia que se quedaron con el Pedro antes de Pentecostés y predican mucho de ese Pedro y les encanta hablar de ese Pedro y les encanta promover ese modelo de Pedro, pero lo predican incompleto. ¿Por qué no hablan del Pedro después de Pentecostés? No fraccionemos la unidad de la verdad. Hay apologistas del pecado y encuentran en la Sagrada Escritura cómo defender la vida. Mire, Pedro también falló, pero Pedro se convirtió. Y tú, una vez convertido, ve y confirma a tus hermanos. Y Pedro, después de Pentecostés, no se cansó de predicar en contra del pecado. Y jamás le dijo a la gente, como yo caí, tienen que ir a caer en lo mismo. No. Arrepiéntanse, que cada uno de ustedes crea en Cristo Jesús y se haga bautizar, para que Dios tenga misericordia de ustedes. Hoy hay mucho falso profeta en la iglesia que cortan la Sagrada Escritura, la acomodan al estilo herético marcionista para defender sus tesis personales, porque ya perdieron la fe y se la quieren hacer perder a la gente. Y nosotros no podemos ser de esos. Eso sí, nos va a tocar sufrir mucho, gracias a Dios, por una causa justa, por la verdad. Nos van a perseguir, sí, a los profetas también los persiguieron. Y el Señor nos dijo que el Hijo del Hombre tiene que sufrir en manos de los hombres, ser acribillado. Entonces no nos puede dar miedo. Y cuando aparezcan esas contradicciones y todo eso, por la verdad y por amor a Cristo, tenemos que llenarnos de alegría, porque se acerca la liberación y el encuentro definitivo con el Señor, que es lo que deseamos todos. Y entre más rápido se dé ese encuentro, ¿sí?, que se rompa la estela, como dice San Juan de la Cruz, que nos separa, para que podamos ser uno. Entre más rápido suceda eso, mejor. No nos acomodemos. Muchos católicos están acomodados al error por miedo, por intereses personales, porque están llenos de mucho amor propio y no de amor por Jesucristo, ni de amor por la iglesia. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de no acomodarnos y salgamos del mal rápidamente, buscando la justificación en Cristo, no en personas, ni en instituciones. La justificación nos la da solamente Cristo a través de los sacramentos.
a través de la iglesia que nos entrega los sacramentos. No seamos luteranos ni herejes, porque en la práctica podemos estar siendo todo eso. Y eso son formas de apostasía hoy. Hoy hay muchas formas de apostatar de la fe. No nos entreguemos al error, porque eso le hace mucho daño a nuestra alma. Mata la fe, mata la esperanza y mata la caridad cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.